En Cuba se repite una idea cómoda. Cuando todo falla, alguien tiene la culpa. En 2004, millones quedaron a oscuras. Y el poder señaló a un solo hombre. Pero ¿y si los apagones no explican su caída? ¿Y si fue al revés? Si la crisis fue usada para eliminar a quien sabía demasiado, decidía demasiado y brillaba demasiado. Quédate hasta el final para descubrir cómo una crisis inevitable terminó convertida en la sentencia política de uno de los hombres más poderosos del sistema. Durante años, el poder real en Cuba no siempre se exhibía en actos públicos ni en consignas. A veces residía en decisiones técnicas, en cifras frías, en la capacidad de mantener encendida una fábrica o de dejar a oscuras a una ciudad entera. Controlar la energía significaba controlar la vida cotidiana del país. Marcos Portal León ocupó ese lugar. Desde una posición privilegiada manejaba sectores estratégicos como el níquel, el petróleo y la electricidad. Pilares sin los cuales la nación no podía sostenerse. Era un superministro integrado en las más altas estructuras del Estado, el Buró Político, el Consejo de Estado, y además ligado por vínculos familiares al círculo gobernante de los Castro. Para muchos representaba una anomalía dentro del sistema, un dirigente que parecía obtener resultados, alguien que hacía funcionar áreas clave de la economía, hasta que, sin anuncio previo, desapareció. Su nombre dejó de figurar en el escenario político y fue borrado de las páginas del periódico Granma. Así se inicia la historia de Marcos Portal León y de la crisis energética de 2004, utilizada como justificación para su desplome. Pero este relato no trata únicamente de apagones. Es el estudio minucioso de una purga interna y una demostración de cómo, en la Cuba de Fidel Castro, el poder terminaba imponiéndose siempre sobre la eficiencia y la competencia. A lo largo de este recorrido veremos cómo cayó uno de los hombres más influyentes de la revolución y qué revela su caso sobre las reglas silenciosas que gobiernan el poder en la isla. Para entender la caída de una figura como Marcos Portal es necesario retroceder a la Cuba de los primeros años del siglo XXI. El país avanzaba como un navío averiado, manteniéndose a flote con enormes dificultades. Había pasado más de una década desde la desaparición de la Unión Soviética, pero las consecuencias del llamado periodo especial seguían presentes, como una afección prolongada. La economía cubana mostraba claros signos de debilidad. El crecimiento era mínimo, casi inexistente. Entre los años 2000 y 2011, el aumento promedio apenas alcanzó un 1,8% anual, una de las tasas más bajas de toda América Latina. El Estado estaba descapitalizado. No había recursos suficientes para conservar la infraestructura existente, mucho menos para renovarla. Las industrias, las viviendas, las calles y, de manera crucial para esta historia, el sistema energético, se deterioraban de forma constante. En ese contexto de escasez y supervivencia, ministerios como el que encabezaba Marcos Portal adquirían un papel central. El Ministerio de la Industria Básica, conocido como MINBAS, controlaba algunas de las pocas fuentes de ingresos reales que aún sostenían al país. Entre ellas destacaba la industria del níquel, convertida en el principal sostén económico tras el colapso del sector azucarero. La responsabilidad de Portal no se limitaba a la gestión administrativa. De su desempeño dependía la entrada de divisas necesarias para importar alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. Su misión era, en términos prácticos, garantizar la supervivencia económica del Estado cubano. A finales de la década de 1990, en un intento por aliviar el estancamiento, el gobierno había impulsado una política conocida como perfeccionamiento empresarial. Sobre el papel, la propuesta buscaba otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, mejorar su eficiencia e introducir criterios de gestión económica en un sistema tradicionalmente hostil a esa lógica. Era una admisión discreta de que el modelo de planificación central absoluta había llegado a un punto crítico. Marcos Portal encajaba perfectamente en ese esquema. Ingeniero químico de formación, con reputación de negociador hábil, especialmente en sus relaciones con empresas extranjeras como la canadiense Cherit, dedicada a la explotación del níquel, representaba al tecnócrata que el sistema necesitaba. Un gestor del que se esperaban resultados concretos, un dirigente que, algo poco común en Cuba, parecía no fracasar en el terreno económico. Sin embargo, ahí se encontraba la contradicción fundamental. Para que el perfeccionamiento empresarial funcionara, Portal y otros cuadros similares necesitaban margen real para tomar decisiones basadas en criterios técnicos y de mercado.
No podían depender de la ideología ni de los cambios de humor políticos del momento, y precisamente en ese punto, el modelo empezaba a mostrar sus límites. Se esperaba que estos funcionarios actuaran como directivos modernos, capaces de gestionar recursos con eficiencia, pero sin olvidar jamás que antes que administradores, eran cuadros políticos sometidos a una obediencia absoluta. Dos lógicas incompatibles convivían en tensión permanente, la del gestor que busca soluciones prácticas y la del poder personalista que no admite autonomía real. Ese choque era inevitable. La acusación de autosuficiencia que más tarde se utilizaría contra Portal no surgió de un rasgo personal, sino del papel contradictorio que el propio sistema le impuso. Se le exigían resultados, pero se le negaba el margen para decidir. En ese escenario asfixiante apareció una tabla de salvación. Con la llegada y consolidación de Hugo Chávez en el poder, Venezuela pasó a convertirse, a partir del año 2000, en el principal aliado de Cuba. El acuerdo era directo. La isla enviaba decenas de miles de médicos y maestros y a cambio recibía petróleo venezolano, hasta 90,000 barriles diarios, a precios preferenciales. Esta alianza funcionó como un balón de oxígeno para una economía al borde del colapso, pero estaba lejos de ser una solución definitiva. El crudo llegaba, sí, pero debía transformarse en electricidad dentro de un sistema termoeléctrico obsoleto, castigado por décadas sin inversiones significativas. El petróleo ayudaba a aliviar la escasez de divisas, pero no reparaba las estructuras corroídas ni sustituía equipos envejecidos. Y la tarea de mantener el país iluminado, con petróleo venezolano o sin él, seguía recayendo directamente sobre Marcos Portal. La versión oficial, difundida en el diario Granma para justificar su destitución, sostenía que la crisis de apagones de 2004 había sido totalmente evitable. Esa afirmación es central porque constituye una falsedad política de gran magnitud. La crisis no solo no era evitable, era inevitable desde el punto de vista técnico. El colapso estaba anunciado. Cualquiera con conocimiento real del sistema eléctrico cubano lo sabía. Basta analizar la situación desde la perspectiva de los especialistas que trabajaban bajo las órdenes de Portal. A comienzos de los años 2000, el panorama era desolador. La generación eléctrica dependía de un reducido número de grandes centrales termoeléctricas antiguas, ineficientes y propensas a fallos constantes. Muchas de ellas llevaban más de 4 décadas en funcionamiento continuo. Durante el periodo especial no existieron recursos para proporcionarles el mantenimiento adecuado, mucho menos para modernizarlas. Los números hablan por sí solos. Para 2005, justo después de la purga política, el sistema operaba a apenas la mitad de su capacidad instalada. Aproximadamente la mitad de las plantas del país estaban fuera de servicio, ya fuera por averías graves o por falta de piezas de repuesto. Era una estructura técnicamente quebrada, sin capacidad de reserva, obligada a funcionar al límite cada día. Pensar que una sola persona podía haber evitado el colapso de un sistema tan deteriorado resulta sencillamente irreal. Pero el problema iba aún más allá. No solo se trataba de instalaciones envejecidas, sino del combustible que se utilizaba para mantenerlas activas, para ahorrar las escasas divisas disponibles y reducir la importación de crudo de mejor calidad. El Estado optó por generar gran parte de la electricidad quemando petróleo nacional, conocido popularmente como chapapote. Desde el punto de vista técnico, ese combustible era altamente dañino. Su elevado contenido de azufre y metales lo hacía extremadamente corrosivo. Era, en la práctica, como introducir un agente destructivo en tuberías, calderas y turbinas. El uso sistemático de ese crudo fue la causa principal de las averías constantes. Y aquí se cerraba el círculo vicioso que atrapaba al Ministerio de Portal. La política del Estado lo obligaba a emplear un combustible que, día tras día, destruía las mismas máquinas que debía mantener operativas. Las centrales se dañaban por la corrosión, se improvisaban arreglos de urgencia con los recursos disponibles y, apenas volvían a funcionar, se les alimentaba otra vez con el mismo combustible que las había destruido. No hubo sorpresa ni accidente. El colapso fue la consecuencia directa de una política energética que priorizó la soberanía inmediata sobre la viabilidad técnica a largo plazo. Y los problemas no terminaban en las plantas generadoras. La red de distribución, los cables y los postes encargados de llevar la electricidad hasta los hogares se encontraba en un estado deplorable. Una parte significativa de la energía producida se perdía antes de llegar a su destino. Mientras tanto, el consumo no dejaba de aumentar. La demanda eléctrica doméstica se disparó.
En pocos años, los hogares llegaron a absorber cerca del 60% de toda la electricidad del país. Gran parte de ese consumo se debía a electrodomésticos antiguos y poco eficientes heredados de la etapa soviética, como los refrigeradores Aurica y los televisores Caribe. El sistema quedó atrapado en una trampa sin salida. Por un lado, una capacidad de generación cada vez más frágil. Por el otro, una demanda en crecimiento constante. La crisis no era una posibilidad remota, era una certeza matemática. La única incógnita era el momento exacto en que todo colapsaría. Por eso, la afirmación oficial de que la crisis de 2004 podía haberse evitado no constituye un diagnóstico técnico, sino una construcción política. Era la única vía para asignar responsabilidades individuales. Si el desastre era inevitable, la culpa recaía en el modelo, en las decisiones estructurales acumuladas durante décadas. Pero si se declaraba prevenible, entonces podía señalarse a un responsable concreto, y ese responsable tenía nombre y apellido: Marcos Portal. La caída de una figura de ese nivel no se ejecuta de forma improvisada. Se prepara mediante un texto cuidadosamente elaborado, una pieza de comunicación política diseñada para demoler una trayectoria y legitimar una purga. En este caso, fue la nota oficial del Consejo de Estado publicada en la portada del diario Granma el 14 de octubre de 2004. El documento es un ejemplo clásico de acusación al estilo soviético. Comienza reconociendo los méritos del acusado, un gesto calculado para que la condena posterior resulte más creíble. Se afirmaba que Portal había prestado servicios valiosos y contribuido a la formación de cuadros. Era el preludio. Primero se reconoce la virtud, para luego acusar la traición. Acto seguido llegaba el golpe definitivo. La palabra, desafortunadamente, abría paso a un catálogo de faltas que mezclaba lo político con lo técnico, construyendo el relato necesario para justificar su expulsión. La acusación central, la más grave de todas, era de carácter político. El texto señalaba que en Portal se habían manifestado fuertes tendencias a la autosuficiencia y a la subestimación de los criterios de otros compañeros experimentados. En el lenguaje del poder cubano, esa formulación equivalía a una sentencia. Autosuficiencia era el término utilizado para describir a un dirigente que pensaba por cuenta propia, que confiaba en su criterio técnico más que en las orientaciones que descendían desde arriba. Era el pecado de la autonomía en un sistema que la consideraba inadmisible. La segunda parte de la acusación, la supuesta subestimación de los criterios de otros compañeros, tenía un destinatario evidente. En la Cuba de aquel momento, todos entendieron que se trataba de una referencia directa a Fidel Castro. El mensaje no era que Portal ignoraba a sus colegas, sino que había osado discrepar del comandante en jefe. De hecho, su ausencia prolongada en un programa televisivo conducido por el propio Fidel para abordar la crisis energética fue la señal definitiva. En ese momento quedó claro que su destino ya estaba sellado. Ese era, en realidad, su pecado fundamental. De ahí se derivaban todas las demás acusaciones. Para dotar de contenido práctico a una falta esencialmente ideológica, la nota oficial incorporaba un supuesto error de gestión económica. Se afirmaba que Portal había respaldado orientaciones equivocadas y aprobado decisiones relevantes sin la debida consulta en la industria del níquel, dañando los intereses nacionales. La maniobra era evidente. Se le atacaba justo en el terreno donde había cosechado sus mayores logros, la gestión del níquel, la principal fuente de divisas del país. El propósito no era aclarar decisiones técnicas, sino desmontar su imagen de administrador eficaz. La acusación, además, estaba formulada de manera deliberadamente imprecisa. Hablar de líneas erráticas dejaba entrever un desacuerdo de alto nivel en torno a la conducción de la empresa mixta con la minera canadiense Sherritt. Es posible que Portal defendiera mayores márgenes de autonomía para aumentar la producción o que impulsara renegociaciones que no resultaron del agrado del liderazgo político. El detalle concreto nunca se explicó. No era necesario. Ese señalamiento bastaba para dar una base material a la acusación más grave, la autosuficiencia. A partir de ahí, el problema dejaba de ser una cuestión de carácter. Pasaba a presentarse como una mala administración de los recursos estratégicos del país. El texto cerraba el círculo vinculando estos supuestos defectos con la experiencia cotidiana de la población. Los apagones eran presentados como consecuencia directa de la incapacidad de Portal para alertar oportunamente a los máximos dirigentes del partido y del Estado sobre una crisis que, según la versión oficial, podía haberse evitado. Como ya se ha visto, esa afirmación era falsa desde el punto de vista técnico, pero desde el ángulo político resultaba extremadamente eficaz.
Al declarar la crisis como prevenible, se transformaba un fracaso estructural del modelo energético en la negligencia de un solo individuo. Las opciones quedaban reducidas a dos, ambas condenatorias. O Portal no comprendió la magnitud del desastre que se avecinaba, lo que lo convertía en un incompetente, o la comprendió y no advirtió a tiempo, lo que lo convertía en un desleal. En cualquiera de los dos escenarios, la responsabilidad recaía exclusivamente sobre él. El sistema y su líder máximo quedaban al margen de toda culpa. La indignación acumulada por los apagones se canalizó hacia una sola figura. Gracias a esa narrativa, una crisis que evidenciaba el agotamiento del modelo pasó a interpretarse como el fracaso personal de un hombre. Para entender realmente por qué Marcos Portal fue apartado del poder, es necesario mirar más allá del discurso publicado en Granma. Hay que observar quién era y qué representaba dentro del entramado político. Su destitución fue una operación preventiva, diseñada para preservar el equilibrio interno. Portal no era un funcionario cualquiera. Llevaba más de 2 décadas al frente del Ministerio de la Industria Básica, cargo al que había sido designado directamente por Fidel Castro en 1983. Había sobrevivido a todas las tormentas políticas, incluido el período especial. Además de ministro, formaba parte del núcleo del poder. Era miembro del Buró Político y del Consejo de Estado. A diferencia de muchos dirigentes, no era solo un cuadro político. Era un ingeniero con reputación de eficacia. Se le reconocía haber sostenido y ampliado la producción de níquel en los momentos más difíciles. Y a ese perfil se sumaba un elemento clave. Estaba casado con Tania Fraga Castro, sobrina de Fidel y de Raúl. Esa combinación de influencia política, resultados técnicos y vínculos familiares lo convertía en una figura excepcional. Controlaba un vasto entramado económico que abarcaba desde la minería hasta la generación eléctrica. Su poder no dependía únicamente del favor del líder, tenía una base propia, y ahí residía el verdadero problema. En un sistema político construido alrededor de una autoridad única y absoluta, la emergencia de cualquier figura con éxito comprobado, perfil propio y una cuota de poder independiente siempre es percibida como una amenaza. El desempeño de Portal, su habilidad para negociar con empresas extranjeras y asegurar las divisas que el país necesitaba desesperadamente, le otorgaron un nivel de autonomía y prestigio reservado a muy pocos. Esa posición, inevitablemente, lo colocó en una trayectoria de choque con Fidel Castro. Se sabe que entre ambos existieron desacuerdos profundos. En un sistema donde discrepar equivale a desafiar la autoridad, ese conflicto no podía prolongarse indefinidamente. La crisis de los apagones de 2004 ofreció la coartada ideal para resolverlo. El superministro se había vuelto demasiado influyente y la emergencia permitió recortar su poder de manera definitiva. La destitución de Portal cumplió varias funciones simultáneas. La primera, y más visible, fue convertirlo en un chivo expiatorio perfecto. Los apagones prolongados habían generado un nivel de malestar social inédito. La población estaba exhausta y enfadada. Sacrificar a un ministro de tan alto rango funcionó como un gesto público de rendición de cuentas. El mensaje era claro. El problema estaba identificado y el responsable estaba siendo castigado. El gobierno se presentaba así como defensor del pueblo frente a una supuesta burocracia ineficiente, ocultando que el origen del desastre era estructural. Pero la caída de Portal no solo buscaba apaciguar a la ciudadanía, también envió una advertencia inequívoca al resto del aparato estatal. La lección fue brutalmente clara. No importa cuán competente seas ni cuántos resultados produzcas, si actúas con demasiada iniciativa, si tomas decisiones propias, si no consultas cada paso con el nivel superior, estás acabado. La eficiencia no protege a nadie si no va acompañada de obediencia absoluta. El destino de Portal sirvió como ejemplo disuasorio. El miedo paralizó a muchos otros funcionarios, que aprendieron a no mover un dedo sin autorización explícita. De ese modo, la purga no solo eliminó a un hombre, sino que reforzó la centralización y la disciplina en todo el gobierno. Sin embargo, la salida de Marcos Portal no cerró el episodio. Fue el inicio de una nueva etapa. Fidel Castro no se limitó a apartar a un ministro incómodo. Lanzó una ofensiva política y simbólica para retomar el control total del sector energético y redefinir las reglas. A esa ofensiva la llamó Revolución Energética. Iniciada en 2005, se trató de un programa masivo con un doble objetivo: enfrentar el problema de los apagones y demostrar que la solución no venía de los tecnócratas, sino directamente del liderazgo máximo. La estrategia se desplegó en varios frentes.
Por un lado, se impulsó un plan de sustitución masiva de electrodomésticos ineficientes en los hogares. Millones de refrigeradores, ventiladores y ollas arroceras fueron distribuidos para reducir el consumo eléctrico. Pero lo más relevante no fue la medida en sí, sino la forma en que se presentó. No se trató de un programa técnico, sino de una nueva gesta. Una campaña concebida como una batalla, dirigida personalmente por el comandante en jefe. Ese lenguaje épico cumplía una función política: movilizar a la población y dejar claro que la solución emanaba del líder, no de la gestión ministerial. Incluso el nombre, Revolución Energética, funcionaba como una descalificación implícita de la etapa anterior, asociada al fracaso y personificada en Portal. El núcleo de esta transformación fue un cambio profundo en el modelo de generación eléctrica. El sistema que había colapsado se apoyaba en unas pocas centrales termoeléctricas de gran tamaño. La nueva apuesta fue la generación distribuida. Esto implicó la compra de miles de grupos electrógenos de diésel y fuel oil, repartidos por todo el territorio. El objetivo declarado era construir un sistema más flexible, menos vulnerable al fallo de una sola planta. Pero detrás de esa decisión técnica se escondía una maniobra política cuidadosamente calculada. El antiguo modelo basado en grandes centrales termoeléctricas requería un cuerpo altamente especializado de ingenieros y técnicos. Esa estructura técnica, compleja y profesionalizada, estaba respaldada por una burocracia poderosa que respondía directamente al Ministerio de la Industria Básica. Marcos Portal no solo dirigía ese entramado, lo representaba. Era la cabeza visible de un poder tecnocrático que había acumulado influencia con los años. Al desmontar ese esquema y sustituirlo por miles de generadores más pequeños y de operación relativamente simple, Fidel Castro no se limitó a aplicar una corrección técnica. Estaba desmantelando deliberadamente la base de poder de la vieja élite energética asociada a Portal. El nuevo sistema de generación distribuida era mucho más fácil de supervisar y controlar desde el centro del poder político, sin depender de un grupo reducido de especialistas con criterio propio. De ese modo, la transformación energética también fue una reingeniería del control. Fidel Castro no solo buscaba reducir los apagones, estaba rediseñando la infraestructura del país para reafirmar su autoridad absoluta, eliminando al mismo tiempo cualquier vestigio institucional del ministro que se había permitido actuar con autonomía. La caída de Marcos Portal en 2004 no fue un episodio aislado. Encajaba dentro de un patrón recurrente en la historia política cubana: la eliminación sistemática de figuras que comienzan a destacar demasiado. Si se observa su caso junto a la purga que ocurrió algunos años después, en 2009, la lógica se vuelve evidente. En marzo de ese año, el gobierno anunció la destitución de dos hombres que muchos consideraban parte del futuro de Cuba: el entonces vicepresidente Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez Roque. Ambos eran vistos como herederos políticos del liderazgo histórico, miembros de la llamada generación de relevo. Lage, en particular, había sido identificado como uno de los arquitectos de las limitadas reformas económicas de los años 90 y dentro y fuera del país, era señalado como un posible sucesor. Al igual que Portal, Lage y Pérez Roque gozaban de reputación de competencia. Su destitución no respondió a un fracaso en la gestión. Su caída, como la de Portal antes que ellos, confirmó una constante del sistema. En Cuba, la lógica del poder siempre prevalece sobre la eficiencia. No se trata de hacerlo bien, sino de no proyectar una sombra que incomode al liderazgo. Las justificaciones utilizadas en ambas purgas son sorprendentemente similares, casi calcadas. En el caso de Portal, la acusación central fue la autosuficiencia. En el de Lage y Pérez Roque, Fidel los condenó públicamente en una de sus reflexiones, afirmando que la miel del poder había despertado en ellos ambiciones que los condujeron a un comportamiento indigno. Autosuficiencia y ambición son, en esencia, dos formas de nombrar el mismo pecado: tener criterio propio, desarrollar un perfil público, construir una agenda independiente. En ambos episodios se acusó a los purgados de haber traicionado la confianza del líder, y en ambos casos se repitió el mismo ritual: la autocrítica pública. Lage y Pérez Roque redactaron cartas en las que reconocían sus errores y reafirmaban su lealtad incondicional a Fidel y a Raúl. Del mismo modo que se afirmó que Portal había admitido sus faltas con franqueza. No se trataba de una confesión sincera, sino de un acto de sumisión simbólica, destinado a legitimar la decisión tomada y clausurar cualquier discusión. Estos episodios permiten comprender las reglas no escritas del juego político cubano.
El error imperdonable no es la incompetencia, que a menudo puede ser tolerada. El verdadero pecado es la ambición, o incluso la apariencia de ella. Tener visibilidad, ser percibido como un posible sucesor o construir una base de poder sustentada en la propia capacidad resulta extremadamente peligroso. El sistema no interpreta eso como una fortaleza, sino como un desafío. Las purgas funcionan como un mecanismo de reajuste. Eliminan a cualquier figura que pueda convertirse en un polo alternativo de autoridad y recuerdan a toda la élite que la única lealtad válida es la que se profesa al líder supremo. La destitución de Marcos Portal marcó la primera gran purga del siglo XXI en Cuba. Fue una especie de ensayo general de lo que vendría después. Dejó claro que ningún logro económico, ninguna capacidad técnica, ni siquiera los vínculos familiares con la élite gobernante garantizaban la supervivencia política si alguien era percibido como una amenaza al monopolio del poder. Su caso estableció un precedente. El éxito no protege cuando empieza a incomodar. Por eso, la historia de Marcos Portal es mucho más que el relato de una crisis energética. Los apagones que sumieron al país en la oscuridad en 2004 no fueron la causa real de su caída. Fueron el contexto ideal para llevarla a cabo. Portal no fue apartado por incompetente ni por negligente, fue purgado porque su perfil de superministro eficaz, influyente y con fama de independiente lo convirtió al mismo tiempo en el chivo expiatorio perfecto y en una figura políticamente incómoda. La crisis energética era inevitable, fue el resultado acumulado de décadas de abandono, decisiones estructurales y falta de inversión. Presentarla como prevenible fue la ficción necesaria para transformar un fracaso del sistema en la responsabilidad de un solo individuo. Esa narrativa permitió a Fidel Castro no solo deslindarse de cualquier culpa, sino reaparecer como el único salvador posible a través de la llamada revolución energética. En ese sentido, Portal fue víctima de su propio éxito. En un sistema que premia la obediencia por encima de los resultados, su competencia y su poder lo hicieron demasiado visible, demasiado autónomo. Su autosuficiencia chocó de frente con el principio de autoridad absoluta que sostenía todo el edificio político. Su caída funcionó como una advertencia brutal para el resto de la clase dirigente cubana sobre los límites reales del poder y sobre la delgada línea que separa a un activo del sistema de una amenaza. El caso de Marcos Portal demostró que, en la Cuba de Fidel, ninguna capacidad técnica podía sustituir la sumisión. La purga no tuvo que ver con la falta de electricidad, sino con algo mucho más profundo, la concentración de toda la luz del poder en una sola persona. Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate sigue abierto y no tiene respuestas simples. Te responderé en los comentarios. Dale like al video y suscríbete al canal. Ese gesto sencillo ayuda más de lo que imaginas a que este contenido siga llegando a más personas. Activa la campana para no perderte las próximas investigaciones, porque aquí no vas a encontrar propaganda ni discursos oficiales. Aquí vas a encontrar lo que muchos prefieren ocultar, lo que la televisión calla, lo que el régimen censura, y lo que casi nadie se atreve a contar.